Noticiero Pinus TV, un viaje por el fascinante mundo de la comunicación. Buenos días, son las 7 de la mañana con 31 minutos y tenemos hoy un programa muy especial para todos ustedes, amigos. El tema del que estamos hablando es nada más y nada menos que... Y no estamos hablando del nuevo disco de Bad Bunny. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelearte y fumarme un blunt. Ver lo que escondes. Y no, de lo que estamos hablando es de la creación del reglamento interno de la Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina Jalapa, aplicado en médicos internos de pregrado, durante su instancia en instituciones de salud del estado de Veracruz. Sin nada más que decirles, los dejo en manos de nuestros expertos, un historiador que vendrá a decirnos los antecedentes de este gran suceso. Vamos contigo, Joaquín. ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Es que aún no lo entiendo esta tecnología. Bueno, para comenzar con el tema hablaremos de la definición. Tengo que leerlo, mi memoria ya no lo soporta. Práctico. Y este es parte de la licenciatura de... Es un ciclo obligatorio para los cuales estos deben de consolidar sus conocimientos. Aquí estoy citando dos grandes autores, como lo es Cortar. Bueno, en sus antecedentes tenemos que este va a tener un comienzo demasiado remoto. Va a ser principalmente como por 1904 cuando se instauró. Y bueno, hablando de México, las primeras escuelas de medicina tenemos que se instauran más o menos en el siglo XIX. Así bien tenemos que hasta 1952 es cuando se crea la primera universidad veracruzana en el puerto de Veracruz. Como algo formal, el internado. Perdón que haya cortes, de verdad no le entiendo esto. 83 cuando se crea un comité de enseñanza de internado de pregrado y es hasta el 2003 que se publican las normas oficiales para los campos clínicos de este mismo. Gracias. Fue muy interesante lo que nos dijo nuestro experto. Ahora vamos con las noticias de los espectáculos. ¿Alguien me trae un café? Si bien es sabido que lo más popular entre todas las personas es el supuesto reencuentro de Friends en la famosísima stream de paga, también deberíamos hablar de los hits que están entre los tribunales, por ejemplo, que son los derechos humanos. Algunas generalidades de los derechos humanos es de que son inherentes a todo humano, así lo establecen las Naciones Unidas. También tenemos, gracias a Sun Solo, que estos nos ayudan a delimitar el poder del Estado. Inclusive, la Unión Interparlamentaria en el 2016 estipuló que los gobiernos y otros titulares deben de tener la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Además, tenemos que el Comité Español nos hizo el gran favor de resumir toda la historia de los derechos humanos, iniciando con la conquista de Babilonia, pasando por la Revolución Francesa, ya saben, mi natal tierra, en donde se ampliaban los derechos humanos ya establecidos en las declaraciones de independencias americanas, y pues todo esto nos llevó hasta 1948 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya planteándolo aquí en México, tenemos que el 11 de junio del 2011 es cuando nuestra Constitución política los establece ya. Además, todos estos derechos humanos tienen características. Por ejemplo, la imprescriptibilidad, son indivisibles, su interdependencia, su universalidad y su carácter absoluto. Inclusive, Erwin Silva en el 2004, o sea, no tiene tanto, nos adiciona estas características que son naturales, irrenunciables, inviolables, obligatorios y eficaces. Además de las características, tienen principios como lo menciona Serrano y Vázquez en el 2015, que esos principios son de aplicación y nos tratan de dar una perspectiva en la cual cada derecho es implementado por los estados. Este también nos ayuda a auxiliar y complementar las obligaciones generales y los deberes de los que se desprenden los elementos institucionales de los derechos. Además, bueno, estas son
el contenido esencial, núcleo básico o mínimo, y este dice que todos los elementos mínimos los debe de proveer el Estado para cualquier persona. El de progresividad, en el cual nos menciona Abramovich en 2006 y Serrano en 2015, que esta implica una gradualidad y progreso. La prohibición de la regresividad, en el cual se dice que una vez logrado el avance o el disfrute de un derecho, el Estado no puede quitarlos. El máximo uso de recursos disponibles. Este es que el Estado debe atender las necesidades concretas del lugar, además de los recursos económicos, sino que también sean tecnológicos y humanos. Incluso llega a señalar el principio pro homine, en el cual dice que pues todas las normas deben de ser o interpretarse a favor del hombre. También tenemos principios constitucionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco nos menciona varias. Por ejemplo, el principio de universalidad, en el cual dijimos que pues lo deben de tener todas las personas, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad, el de progresividad y el principio pro persona o pro homine. Si se dan cuenta, estos ya los veníamos mencionando antes, pero pues es importante aclarar que estos están estipulados en la Constitución. Incluso agregan otro que es el principio de interpretación conforme, en el que dice que todas las normas constitucionales se pueden utilizar en materia de derechos humanos, siempre y cuando estén contenidas en tratados internacionales de los que México forme parte. Ya hablando de los artículos constitucionales que se relacionan con todos estos principios, cabe resaltar que la mayoría se encuentran en el artículo 1 y en el artículo 15. Volvemos con ustedes al estudio. Bye. Sé que todos esperaban con ansias esta sección, así que vamos con nuestro departamento de nutrición, en el cual tratamos de cuidar tu salud. Pero hoy no solamente hablaremos de la salud, sino también hablaremos de otros derechos que tenemos aparte de ese, como lo es el derecho de la seguridad de las personas, el cual está establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que intuye que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En el artículo 9 también se impacta el derecho a la seguridad, diciendo que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, e incluso el Comité de los Derechos Humanos se refiere a la seguridad personal como la protección contra lesiones y, muy importantes, psicológicas que pueden tener las personas. También es muy importante el descanso, así lo plantea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos mediante la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el cual dice que toda persona tiene derecho al descanso, a una honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo. Además, las Naciones Unidas lo declaran en el artículo 24, que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo y a una limitación razonada de la duración de su trabajo. Aunque los médicos internos ya sabemos que no son considerados trabajadores, en este caso sí se les está considerando así, ya que tenemos que en el artículo 8 de nuestra Constitución mexicana dice que trabajador es toda la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Además, para plasmar de que los internos sí deben de participar en acciones dentro del hospital, utilizaremos la NOM 234 SSA 2003, en la cual nos dice que los médicos internos deben de participar en actividades previstas en el programa operativo dentro de sus áreas de rotación. Ahora bien, el derecho a la salud está establecido por la Cámara de Diputados mediante nuestra Constitución, plasmada en el artículo 4. También está protegida a nivel internacional por la Organización Mundial del Derecho de la Salud, que lo conoce como un estado de bienestar físico, psicológico y social de un individuo o de una colectividad. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se nos dice en su artículo 12 que los estados partes, por cierto, México forma parte, que
deben de reconocer el derecho de toda la persona al disfrute del más alto posible de salud física y mental. Inclusive también es mencionado en el protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales y en otra variedad de documentos muy grandes. Pero, pues, en resumen, podríamos decir que las instituciones de salud, así como la Universidad Veracruzana, por medio del convenio específico que tienen, deben de cuidar y considerar meter todas las disposiciones necesarias para conservar una buena condición de salud de sus médicos internos. Entre otros derechos tenemos el derecho a la educación, así como lo establece Vesuri de Montevideo, que nos expone que la UNESCO dice que la educación es la base para el desarrollo y también fundamenta que de los demás objetivos de desarrollo sustentable, esta es la que emplea que todos los demás se realicen de una manera exitosa. En nuestra Constitución política está plasmado en el artículo 3º, en el cual dice que toda persona tiene derecho a recibir educación y en la Ley General de Educación se define la calidad de la educación y las características que se necesitan para esto. Nos vemos luego, que tengan lindo día. Penny, tú tan maravillosa como siempre. Ahora estoy tan entusiasmado, creo que debemos de ir con los deportes. No me debieron de dar ese café. Entre nuestras nuevas noticias, el Cruz Azul por fin ganó algo. ¿Y qué creen? No fue el único que ha ganado algo. Según The Times Higher Education World University, la Universidad Veracruzana ganó la posición 13 y 12 respectivamente entre las universidades públicas estatales de este país. Además, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, la CONAMED, ha logrado acreditar todas las facultades de medicina de la UV en todas las regiones, suceso que nunca había sucedido antes. A pesar de que la Universidad Veracruzana sea tan buen partido, no se logra entender el por qué aún no integra un reglamento de pregrado en el cual tenga los derechos humanos, cuando hay universidades que no tienen su posición, no tienen los reconocimientos, o tal vez los tienen pero ya están desactualizados, que sí implementan este reglamento, como por ejemplo es la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez Morelia de Michoacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos puesto a leer la propuesta de este reglamento, el cual nos enmarca mucho los derechos humanos para que se busque su protección y también incluye las obligaciones de los médicos internos para que ellos conozcan cuáles son las actividades que deben de realizar durante su instancia hospitalaria y así no se les adjudiquen más de las que deberían a su nivel académico. Algunas de las normas en las cuales nos establecen los derechos humanos, que es la principal, dice que todos los derechos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado forme parte, haciendo énfasis en los derechos del descanso, salud y educación. Estos deben de respetarse principalmente en el reglamento y en las obligaciones, el cumplir que todos los términos de los programas establecidos en el internado y asistir a las reuniones pues a las cuales se les convoque. Así que, ¿ustedes qué apuestan? ¿Si se logrará hacer un reglamento? ¿No? Yo apuesto 100 pesos a que no, a nadie le conviene. Bueno, tal vez a los internos, pero a nadie le importan los internos. Gracias a nuestros compañeros que participaron en esto. Así bien, tenemos el gran honor de que nos acompañe la creadora de tal propuesta. Muchísimas gracias. Iniciaré diciendo la metodología que hice. Por ejemplo, el planteamiento del problema lo utilicé con datos de la misma Universidad Veracruzana, en el cual el periodo 2018-2019 se expone que el 22% de matrículas, más bien un poco más, de toda la Universidad Veracruzana competen al área de la salud y de esas el
20.6 de estudiantes son los médicos cirujanos. Se estima que cada año salen entre 100 a 120 estudiantes que van a presentar su ciclo de internado. Bueno, este puede ser en 2 periodos, pero pues aparte de eso siempre se les ha recargado todos los grandes esfuerzos y sacrificios que deben de realizar para estar al corriente en esta licenciatura. Lo que se les hace normal incluso es, por ejemplo, el mobbing. El mobbing es el hostigamiento hacia un grupo del trabajo, así lo establece Medina y Gómez en el 2016. E incluso Barragán publica en el mismo 2016 que México es el país con mayor índice de mobbing de todas las naciones pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El mobbing, que se emplea mucho en el internado, es del tipo vertical. Ocurre cuando un nivel superior jerárquico ataca a esta víctima y tiene diversas formas de expresarse. Por ejemplo, puede ser por exceso de trabajo, por agresiones psicológicas, y todo esto nos va a llevar a una desmotivación laboral, una perturbación. Incluso pueden dañar la reputación de los mismos internos. También se emplea lo que es el síndrome de desgaste profesional, en el cual es un estrés crónico que afecta a todas las personas que están encaminadas al auxilio de la sociedad, o sea, que trabajan en esos ámbitos. Y pues principalmente sufren un agotamiento físico, mental y emocional. Las manifestaciones típicas son las que se describen en la triada de Maslach, que es el agotamiento emocional, la despersonalización, la decadencia de logros y el rendimiento bajo. Además, pues todo esto nos perjudica en la satisfacción laboral y el clima organizacional, el cual la satisfacción laboral es utilizada o entendida por Bustamante en el 2010 como el clima organizacional que abarca las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto a este trabajo. Cabe resaltar que uno de los propuestas también de este reglamento es de que se mejore esa percepción que tiene el alumno hacia el internado. Bien, en la justificación del problema tenemos que muchas veces se le hace de lado al médico interno o incluso a cualquier personal de la salud. Lo tenemos, por ejemplo, en los indicadores de selección para la medición del cumplimiento del derecho al alto nivel de salud física y mental en México en el 2011, en el cual solamente se consideran las quejas de la CONAMED hacia los médicos sin importar lo que ellos hayan sentido. Y pues además, al no cumplir estos requerimientos de conservar o cuidar los derechos de los médicos internos, la misma facultad se ve desfavorecida, ya que va contra algunos planes de desarrollo que ellos tenían, como por ejemplo es el Plan DEA 2017 o el Plan General de Desarrollo del 2030, que fue generado por el Consejo Universitario General en el 2017, en los cuales plantean tanto en sus principales retos la formación integral de los estudiantes, una visión sistémica de los temas transversales en la Universidad Veracruzana, programas genéricos, metas y visión. Todos estos incluyen un enfoque con los derechos humanos. Nuestra hipótesis es que la creación de este reglamento ayudará a prevenir e identificar las violaciones de los derechos humanos de los médicos internos de pregrado. En cuanto al método que se utilizó, este es un trabajo de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo, tipo no experimental, transversal, aplicado, tipo documental, proveniente de una bibliografía seleccionada que apoya la creación de un reglamento interno, el cual todo esto se elabora en 5 semanas como una metodología en el cual fue para requerir la información necesaria. Ahora bien, hablaremos sobre el análisis de los resultados. Como resultado de lo anterior, podemos afirmar que su creación ayudará a prevenir e identificar las violaciones a los derechos humanos que van dirigidos hacia los médicos internos de pregrado. Además, que por ejemplo, en el capítulo 1 hablamos de nuestros antecedentes, en el capítulo 2 el marco jurídico que los respalda, en el 3 los derechos humanos a los que son acreedores los médicos internos, en el 4 una crítica a la Universidad Veracruzana. No solamente le ayudaría a los internos, sino también a la Facultad de Medicina UB Jalapa, ya que le ayudaría
a tener una actitud más crítica, humanística y científica a sus estudiantes y atendiendo sus requerimientos como sociedad. Los esperamos en el próximo reportaje. Acompáñennos. Gracias. Beni no solamente le ayudaría a los internos, sino también a la Facultad de Medicina UB Jalapa, ya que le ayudaría a tener una actitud más crítica, humanística y científica. Estamos llegando al final de nuestro programa, sino antes hacer un análisis de nuestros resultados, el cual siempre fue hacer o crear un documento que integre toda la información que el médico interno de pregrado debe de conocer.